Yo voy a hablaros de mi topic, que es metotrexato, guía para usar como profesional, sin ser yo nada de eso, pero lo voy a intentar. Entonces, bueno, como ya sabemos todos, el metotrexato es un fármaco ampliamente conocido por todos y utilizado en nuestro día a día en diferentes enfermedades. Entonces, yo he intentado traer un poco aspectos generales que me parecían útiles para el manejo del día a día y cosas que podíamos no saber o trucos. Entonces, este es un poco el índice que voy a seguir. Y entrando ya en el tema, en cuanto a la posología, como ya sabemos, es una dosis única semanal de 7,5 a 25 miligramos. Se recomienda iniciar con 7,5 miligramos por semana y en función de cómo se tolera aumentar gradualmente a 2,5 miligramos semanales. Además, es importante que el médico especifique el día de administración en la receta para evitar que los pacientes, especialmente los pacientes mayores, se equivoquen a la hora de tomar el tratamiento y puedan intoxicarse. Otro dato también que me parecía interesante traer relacionado con la composición es que los comprimidos de metotrexato oral contienen lactosa, entonces pues es un factor también a tener en cuenta para los intolerantes como yo a la lactosa, que podría ser otro factor que influye en que se tolere mal. Además, bueno, hay que tener también en cuenta que antes de iniciar el suplementos con ácido fólico es aconsejable pedir los niveles de vitamina B12, ya que el tratamiento con suplementos de folato podría enmascarar los síntomas de una carencia de vitamina B12. En cuanto a insuficiencia renal, como ya sabemos todos, tiene que ajustarse a la dosis. En insuficiencia hepática también hay que ir con gran precaución, especialmente en pacientes alcohólicos, y estaría contraindicado si la bilirrubina es mayor a 5. Otra cosa que me parecía también interesante es que hay que tener cuidado en pacientes con un tercer espacio de distribución, o sea, pacientes que tienen ascitis o derrames pleurales, porque la vida media podría prolongarse hasta 4 veces la duración normal, entonces podría ser necesario disminuir la dosis. De hecho, hay autores que dicen que teóricamente los derrames pleurales y ascitis deberían ser drenados antes de iniciar el tratamiento con metotrexato, un poco para evitar esto. Efectos secundarios, si miras la ficha técnica hay 1000 millones, pero yo he traído un poco los más frecuentes e importantes. Las náuseas y vómitos, como ya sabemos, que un poco trucos para intentar evitarlos sería fraccionar la dosis en 2 o 3 tomas en el mismo día, tomar metotrexato justo antes de dormir y ya que sea lo que Dios quiera por la noche, o el tercer truco que sería asociar primperan. Entonces también hay que tener en cuenta que el metotrexato subcutáneo, aunque lo pases a la vía subcutánea, no previene aparición de náuseas ya que es un efecto sistémico. Otros efectos secundarios sería alopecia, úlceras orales, aumento de transaminasas, como ya sabemos, que no sería necesario disminuir la dosis hasta que supera menos 3 veces el límite alto de la normalidad. Otros efectos secundarios como la cirrosis, citopenias y en cuanto al cáncer, destacar que no incrementa el riesgo de cáncer. Otro efecto secundario que voy a tener un poco más es la neumonitis, que la neumonitis puede pasar con cualquier dosis de tratamiento, incluso con dosis bajas, en cualquier momento del tratamiento. Es una reacción aguda que se debe a un mecanismo de hipersensibilidad. Hay que sospecharlo cuando un paciente empieza con tos o disnea que no esté justificado por una infección o por otro motivo. Es aconsejable, evidentemente, tener una placa de tórax previa al inicio de tratamiento para comparar lo que ha pasado y no se debería reintroducir metotrexato una vez se ha solucionado el cuadro, ya que al ser un mecanismo de hipersensibilidad podría volver a suceder. El tratamiento es con glucocorticoides a dosis altas y medidas de soporte respiratorio si las necesitara y en principio suele evolucionar bien, pero según una serie de casos la mortalidad puede alcanzar entre un 10 y un 18%. Otra cosa a tener en cuenta es que puede tener una pequeña moderada influencia sobre la capacidad para conducir o usar maquinaria, entonces habría que avisar a los pacientes, sobre todo especialmente en algunas profesiones. Luego un truco también que podemos utilizar en la monitorización para saber si nuestros pacientes nos están engañando y nos están tomando el tratamiento serían los hemogramas de control, mirar el volumen corpuscular medio y si no es superior a 90 podría ser porque el paciente indicador de que el paciente no se está tomando el tratamiento. Interacciones medicamentosas también, si miras ficha técnica hay muchísimas, pero yo he traído aquí las que me parecían más importantes porque son fármacos que utilizamos bastante frecuentemente. Entonces, la primera es lo que ya sabemos, cualquier fármaco que disminuya el filtrado glomerular puede aumentar los niveles de metotrexato. Entonces, hay que tener cuidado especialmente con los AINES y los saliciratos por la frecuencia de uso. La absorción intestinal podría verse disminuida por antibióticos. Luego hay que tener cuidado también con fármacos como el metamizol, que tiene un efecto hematotóxico, porque asociado con el metotrexato podría tener un efecto hematotóxico grave. Además, en ficha técnica pone que debe evitarse consumo excesivo de bebidas con cafeína o teofilina, o sea, café o té negro, ya que la efectividad del metotrexato se puede ver afectada por interacción con los receptores de adenosina. Y por último, bueno, el omeprazol prolonga la eliminación del metotrexato por vía renal, entonces podría causar interacciones y esto pasa menos frecuentemente con el pantoprazol que con el omeprazol.
En cuanto al embarazo, como ya sabemos, está contraindicado porque es altamente teratogénico. La mujer debería utilizar métodos anticonceptivos fiables hasta 6 meses después de haber suspendido el metotrexato. En lactancia está también contraindicado porque se excreta en leche. Y en cuanto a la fertilidad, disminuye la fertilidad porque afecta a la espermatogénesis y la ovogénesis, pero son efectos que son reversibles una vez se suspende el tratamiento. En la anticoncepción masculina se ha visto que en estudios de animales es genotóxico, por lo tanto no se puede descartar por completo que pueda tener un efecto genotóxico en los espermatozoides. Sí que los datos clínicos que hay, aunque son limitados, no se ha visto un aumento de malformaciones, pero un poco por precaución se aconseja también en el caso del varón utilizar métodos anticonceptivos fiables hasta al menos 3 meses después de la suspensión del metotrexato. Y aquí, bueno, os he traído ya para acabar unas recomendaciones de administración de metotrexato del American College of Rheumatology 2021, que son solo 4. La primera lo que dice es que metotrexato oral está condicionalmente recomendado por encima del subcutáneo cuando se inicia tratamiento, y lo justifica un poco por la comodidad de la vía oral. La segunda recomendación lo que nos dice es que aconseja iniciar tratamiento con al menos dosis de 15 miligramos de metotrexato, mejor que dosis inferiores. La tercera lo que nos dice es un paciente que no tolera el metotrexato oral, merece la pena intentar o bien dividir diferentes tomas durante el mismo día, pasar a la vía subcutánea o aumentar el ácido fólico folínico con la intención un poco, o sea, conviene esto antes que cambiar otro fármaco convencional, intentarlo al menos. Y la última recomendación es en pacientes que no han alcanzado el objetivo con metotrexato oral, lo mismo vale la pena intentar la vía subcutánea antes que cambiar otro fármaco convencional.